Hola a todos, espero que estén muy bien. Seguimos en Programación 1 y en esta oportunidad vamos a seguir trabajando con estructuras dinámica 2. Particularmente seguiremos ahondando el concepto de árboles. Como recordamos, el concepto de árbol indica que es una estructura de datos que puede definirse de forma recursiva como una estructura vacía o un elemento clave de información, nodo, que puede ser un nodo, más un número finito de estructuras tipo árbol disjuntos llamados subárboles. Esta es la definición formal y recordamos que los árboles tienen una representación tipo grafo no dirigido en el que existe exactamente un camino entre nodos entre todo par de nodos. Puntualmente nosotros trabajamos con el concepto de árbol binario, en donde un árbol binario indica que un nodo únicamente va a tener dos descendientes, que es una rama izquierda y una rama derecha. Para continuar con el contenido de esta unidad, ya hemos visto inicialmente qué es un árbol, y hemos visto algunas cuestiones programáticas de cómo implementarlo en C#, etc. Ahora vamos a ahondar un poco más y vamos a trabajar en algunas cuestiones que tienen que ver sobre la estructura del árbol ya armada. En particular, vamos a hablar en esta primera etapa sobre el recorrido de un árbol. Esto significa poder recorrer todo el árbol a partir de todas sus ramas de una manera particular en cada uno de los casos. Primero tenemos el recorrido en profundidad y también tenemos otra forma de recorrer que es el recorrido en anchura o a nivel. Luego ahondaremos en cada uno de estos casos. Puesto a que los árboles no son secuenciales como es las listas, hay que buscar estrategias alternativas para poder visitar cada uno de estos nodos. Para poder analizar el recorrido en profundidad, es decir, todo el árbol, vamos a estudiar tres estrategias para poder hacer este tipo de recorrido. La primera estrategia se llama recorrido en preorden, en donde primero visitamos la raíz y luego de visitar la raíz visitamos el subárbol izquierdo y luego de todo el subárbol izquierdo vamos a visitar toda la rama o el subárbol derecho. Recordemos que un árbol se compone de muchos subárboles y el árbol binario tiene por cada rama un subárbol, ¿sí?, que va a ser el izquierdo o el derecho. Tenemos también el recorrido en inorden, que se llama inorden, que primero se recorre la rama izquierda, luego se recorre la raíz y por último la rama derecha. La tercera estrategia de recorrido en profundidad se llama postorden, en donde primero se recorre la rama izquierda, luego la rama derecha y por último la raíz. En general, la diferencia que hay entre estos tres tipos de recorrido es el momento en el que se visita o recorre el nodo raíz de ese árbol o subárbol, por supuesto, ¿sí? Como recordamos, cada una de esas ramas es un subárbol diferente. Vamos a analizar primero el recorrido en preorden, como dijimos, primero raíz, segundo rama izquierda y tercero rama derecha. Para recorrer un árbol binario no vacío en preorden hay que realizar las siguientes operaciones, recursivamente en cada nodo, comenzando con el nodo raíz. Por eso primero visitamos la raíz, después vamos a la rama izquierda, ¿sí? Y por cada una de estas ramas vamos a ir haciendo recursivamente el recorrido, ¿sí?, hasta terminar con todo el subárbol izquierdo y luego ir para la otra rama y hacer lo mismo por el subárbol derecho. Como vemos el recorrido en orden, la raíz se recorre en segunda instancia, o sea, primero analizamos toda la rama izquierda, luego analizamos la raíz y por último la rama derecha. Dice, para recorrer un árbol binario no vacío en inorden, o sea, un árbol simétrico, hay que realizar las siguientes operaciones. Primero atravesar todo el subárbol izquierdo, luego visitar la raíz y luego atravesar todo el subárbol derecho. Y por último, el recorrido post-orden. Como vemos, la raíz se recorre al final, primero la rama izquierda, después la rama derecha y después la raíz, en donde primero, como digo, atravesamos todo el subárbol de la rama izquierda, luego todo el subárbol de la rama derecha y por último la raíz. Como vemos, en una primera aproximación parece un poco complejo, pero una vez que entendamos el concepto y entendamos que esto debe hacerse de manera recursiva, va a ser realmente un poco más sencillo poder entender estos aspectos. Aparte de los recorridos en profundidad, también tenemos el concepto de recorrido en amplitud. Esto significa ir recorriendo o visitando el nodo por niveles, en donde primero se van a visitar todos los nodos del primer nivel, luego los nodos del segundo nivel y así repetir hasta que no existan más nodos y poder recorrerlo en su totalidad. Como vemos en el ejemplo, en este caso el recorrido no se realiza de forma recursiva, sino iterativa, utilizando una cola. Con esta cola como estructura de datos auxiliar nos va a permitir justamente encolar
todas las ramas y todos los elementos de cada uno de los subárboles, izquierdos y derechos, y luego desencolarlo para visitarlo completamente hasta que la cola esté vacía. Lo que vemos aquí a la derecha es una implementación de ese recorrido en amplitud utilizando una cola, también en este caso de manera conceptual. Bien, seguimos entonces un poquito más con la presentación. Y una vez que entendimos el concepto de recorridos en profundidad y en amplitud, vamos a ver cómo poder, a partir de una lista en plano, ¿sí?, de un array de datos, ¿no?, poder reconstruir un árbol. Como vimos, que hasta el momento hemos visto la declaración y cómo recorrerlo. Ahora vamos a estudiar un poco más cómo crearlos, ¿sí?, y lo vamos a hacer a partir de un árbol binario que está guardado en un array, en un vector, si todos los datos están en plano, en un vector uno atrás del otro. Y nosotros lo que tenemos que hacer es, partiendo a partir de un tipo de recorrido, hacer la inversa y de esta manera poder recomponer el árbol a partir de lo que hay en un array. En este caso, partiendo de los recorridos preorden e inorden, podemos determinar que la raíz es el primer elemento del recorrido, en el caso del preorden. Luego se busca el array inorden y los elementos del array inorden entre izquierda y derecha forman el subárbol izquierdo. Asimismo, los elementos entre derecha y la raíz forman el subárbol derecho. Como vemos, tenemos una rama, ¿no?, que es la raíz en preorden. Recordemos que en preorden primero se visita la raíz y luego se va descomponiendo a partir de la rama izquierda y la rama derecha, considerando, por supuesto, que son estructuras, es un árbol binario, que quiere decir que va a tener dos hijos. En el caso del recorrido inorden, en donde primero es la rama izquierda, luego el nodo raíz y luego la rama derecha. Seguimos un poquito más con la presentación. A continuación comienza un proceso recursivo en donde empezamos a crear el subárbol izquierdo cuyo tamaño está limitado por los índices derecha e izquierda. Como vemos entonces, ya tenemos la raíz en el caso del preorden, ¿no? Tenemos la raíz, luego la rama B, y después tenemos, ¿sí?, una rama vacía y la rama D, y así a partir de esto empezamos a construirlo. Recuerden que es un árbol binario, por lo tanto A va a tener solamente dos hijos. En este caso va a tener como hijos a B, ¿sí?, como vemos B, y luego tenemos a D. Y a partir de esta ingeniería inversa vamos a seguir construyendo el árbol, ¿sí?, hasta completarlo. Como vemos, tenemos la rama A, la rama B, la rama A tiene una rama izquierda B, que es un subárbol, ¿sí? Este subárbol solamente tiene un nodo D, y esto lo vamos deduciendo, ¿sí?, a partir del tipo de recorrido. En este caso, el subárbol B tiene un subárbol derecho que no tiene ningún descendiente, tal y como indican los índices izquierda y derecha. Se ha obtenido entonces el subárbol izquierdo completo desde la raíz A, puesto que B no tiene ningún árbol izquierdo. Fíjense que B a su izquierda está vacío. Y de esta manera seguir construyendo el árbol, ¿sí?, a partir de la raíz. Una vez que completamos toda la subrama izquierda, vamos a analizar la subrama derecha. Bien, con este repaso en general, esto es muy conceptual, no lo vamos a implementar en código, pero sí entender cómo poder reconstruirlo a partir de los recorridos. Es decir, ¿para qué sirve un recorrido? Bueno, a partir del recorrido, nosotros vamos a recomponer un árbol según lo que tengamos almacenado. Aparte de árboles, de recorrer los árboles y de crearlos, también el árbol binario se utiliza para hacer búsquedas. Realmente un árbol binario de búsqueda es mucho más óptimo que incluso una búsqueda binaria. Entonces vamos a definir un árbol binario de búsqueda. Es aquel que es una estructura vacía o un elemento clave o nodo más un número finito, a lo sumo 2 porque es binario, de estructuras tipo árbol disjuntos llamadas subárboles, ¿no? Esto es la definición de árbol. Pero además cumplen las siguientes condiciones. Todas las claves del subárbol izquierdo al nodo son menores que la clave del nodo. Todas las claves del subárbol derecho al nodo son mayores que la clave del nodo. Fíjense, tenemos del nodo raíz, ¿no? Fíjense que tenemos 4, hacia la izquierda es menor, hacia la derecha es mayor. Tenemos menos 1, hacia la izquierda es menor, está vacío, hacia la derecha es mayor. Y tenemos en la rama derecha el 6, hacia la izquierda menor y hacia la derecha es mayor. Con esta estructura de índices y respetando estos criterios de valorización, se pueden construir y utilizar árboles binarios como árboles de búsqueda. En el ejemplo, las claves son números enteros.
Dada la raíz 4, las claves del subárbol izquierdo son menores que 4 y las claves del subárbol derecho son mayores que 4. ¿Sí? Izquierdo menor que 4, derecho mayor que 4. Esto se cumple también para todos los subárboles. Si se hace el recorrido de este árbol en orden central, se obtiene una lista de los números ordenadas de menor a mayor. Es decir, si recorremos este árbol de esta manera, vamos a obtener de menor a mayor. Acá la cuestión es qué hay que hacer para obtener una lista de los números ordenadas de mayor a menor, ¿no? Sería una pregunta para que ustedes piensen un poco, pero básicamente sería invirtiendo el proceso en el cual se está recorriendo. Una ventaja fundamental de los árboles de búsqueda es que son mucho más rápidos para localizar un elemento, mucho más que una lista enlazada. Las listas enlazadas, recuerden que hay que hacerlo recursivamente hasta encontrar el elemento y demás. El árbol binario va descartando, ¿sí?, cada una de las ramas según si es mayor o menor, muy parecido como se hacían las búsquedas binarias dentro de un array. Lo mismo, son mucho más rápidos para insertar y borrar elementos. Y si el árbol está perfectamente equilibrado, entonces el número de comparaciones necesarias para lograr la búsqueda tiene un valor aproximado logaritmo natural de la cantidad de nodos, que sería el peor caso. De todos modos, estas cuestiones matemáticas son simplemente referenciales, para que ustedes tengan un poco más en claro realmente el objetivo del árbol binario de búsqueda. A continuación, veamos un ejemplo en C# con más detalle de cómo crear un árbol, de cómo configurar, de cómo utilizar recursividad para recorrer, inorden, preorden, posorden, para hacer el recorrido en amplitud, para saber el nivel, ¿no?, la cantidad de nodos y la anchura del árbol. Lo mismo vamos a usar algunas interfaces de usuario diferentes, donde veremos otros controles que nos van a permitir mostrar este árbol que vamos a crear en la memoria dentro de la interfaz de usuario. En esta oportunidad ya tenemos el código armado y lo que vamos a hacer es revisar cada uno de los pasos y las funciones que tenemos hechas como para entender un poco más el concepto. Antes de empezar, lo que voy a hacer es ejecutar el programa, ver el comportamiento, el funcionamiento de lo que hace el código y luego ahondar en los detalles para comprenderlo con más profundidad. Así que con el proyecto abierto le damos iniciar y nos encontramos con una pantalla que nos va a permitir agregar un nodo raíz. Recuerden que los árboles tienen una sola raíz y sobre esa raíz ir agregando nodos a la izquierda o a la derecha. ¿Sí? Luego nos va a permitir hacer un recorrido del árbol en inorden, preorden y posorden y nos va a ir mostrando información sobre la anchura del árbol, ¿sí?, etc. Así que vamos a empezar agregando una raíz. Vamos a elegir nodo raíz y le vamos a poner el nombre nodo raíz para que nos quede claro. Lo que vamos a ver es a la izquierda una interfaz, un control de usuario que se llama TreeView, en donde vamos a ir viendo el árbol justamente en el formato de árbol. Por eso es que se usa el control TreeView. Lo que nos va a permitir el sistema es poder elegir un nodo y mostrar información sobre la altura y el ancho del árbol según lo vayamos confeccionando. Tengamos en cuenta que cada vez que nosotros querramos agregar un nuevo nodo, tenemos que elegir en qué parte del árbol lo vamos a agregar. Así que nosotros seleccionamos el nodo raíz y vamos a agregar a la derecha un nodo 2. Aceptar. Fíjense que lo que hacemos es mostrar en la pantalla el árbol a partir de la raíz y mostramos que a la derecha, la D representa derecha, tenemos el nodo 2. Fíjense que nosotros vamos a ir seleccionando y nos va a cambiar cuál es el nodo seleccionado. Ahora queremos agregar sobre la raíz una rama izquierda, así que le ponemos nodo 3. Y fíjense que ahí tenemos el nodo raíz, el nodo 2 y el nodo 3, y eso es lo que vamos a ir seleccionando. A medida que vamos creando el árbol, nos va mostrando información, por ejemplo, de altura, tenemos 2 niveles, y de ancho, que tenemos el valor 2, que justamente es la parte más ancha del árbol. Supongamos ahora que queremos agregar un nodo a la izquierda, es decir, en el nodo 3 queremos agregarle un nodo hacia su izquierda. Vamos a agregar el nodo 4. Y fíjense que ahí, ¿sí?, tenemos la posibilidad de ir agregando. En el nodo 3 volvemos y agregamos uno a la derecha, nodo 5. Y así podemos construir el árbol sin ningún inconveniente, a partir de ir seleccionando en qué nodo queremos hacer que cuelgue. Bien,
Tengan en cuenta entonces que esta es un poco la estructura. Y si yo veo en detalle, dice anchura 4, significa que tenemos la parte más ancha del árbol, tiene un valor de 4, que justamente sería esta sección de acá abajo. Ahora nosotros lo vemos de manera jerárquica desde la izquierda y no de manera jerárquica de arriba hacia abajo como lo veíamos en la presentación, pero la representación es exactamente igual, simplemente que cambia la forma de visualización. Si yo elijo recorrido preorden, por ejemplo, acá me va a mostrar cómo es el recorrido de preorden. Primero visitamos la raíz, después visitamos el nodo 3, después visitamos el nodo 4, después el nodo 5, después visitamos el nodo 2, después visitamos el nodo 7 y después el nodo 6. Recuerden que el recorrido preorden, primero raíz, después izquierda y después derecha. Bien, vamos a ver un poquito más en detalle ahora cómo es el comportamiento de todo esto. En primer lugar tenemos nuestro nodo, el árbol va a tener un nodo, justamente de eso se trata, el árbol son nodos, ¿no?, que van a tener hijos y hacia derecha y hacia su izquierda. El nodo va a tener, va a estar representado por una clase nodo, va a tener una propiedad que describe, que nos permite justamente ponerle un valor al nodo, y va a tener una función que es justamente la construcción del nodo, que nos va a obligar a indicarle cuál es el nodo al momento de la creación del objeto, ¿sí? Es decir, que cuando hagamos un new nodo para crear un nuevo nodo, nos va a pedir el nombre, y este nombre lo va a guardar en la variable nombre con mayúscula para poder identificarlo. Y además tenemos, ¿sí?, las dos ramas, la rama derecha y la rama izquierda, que justamente esto es lo que diferencia de la lista enlazada. La lista enlazada solamente apuntaba al siguiente: el nodo de un árbol binario tiene una rama izquierda y una rama derecha, con el mismo concepto y de la misma manera que implementábamos las listas enlazadas, pero viéndolo de manera jerárquica y a partir de la identificación de un árbol. Bien, vamos a nuestro formulario, vamos a ver el código de nuestro formulario y vamos a empezar. Primero vamos a crear un nodo que va a ser el nodo raíz. También vamos a tener una variable nodo que va a ser el nodo que estamos seleccionando del árbol. Acá va a haber una sutileza y vamos a ver cómo al momento de mostrar el árbol en la memoria es necesario que cada nodo del árbol que tenemos en pantalla esté asociado con un nodo del árbol que tenemos en la memoria para poder seleccionarlo y hacer que de ese nodo seleccionado cuelguen los hijos. Bien, vamos a cerrar un poco todas las funciones y vamos a empezar desde el principio para entenderlo con más detalle. Cerramos todo. Bien. Excelente. Volvemos al principio y vamos a ver el botón agregar raíz. El botón agregar raíz lo que va a hacer es crear un nuevo nodo y ponerlo en la raíz. Justamente lo que tenemos que evaluar son si la raíz ya existe. Al momento de crear un nuevo nodo raíz, lo que va a suceder es que se va a eliminar todo el árbol, porque de la raíz cuelgan los hijos. Por lo tanto, si yo creo un nuevo nodo, ese nuevo nodo va a pisar todo el árbol que tenemos actual. Por lo tanto, yo le voy a preguntar si la raíz no es null, es decir, que ya tiene una raíz, y nos va a indicar un mensajito en pantalla que nos va a decir que si continúo, va a eliminar todo el árbol. Sea cualquiera de las dos decisiones que tomemos, es decir, si existe una raíz o si no existe, vamos a invocar a la función crear nodo. Esta función crear nodo es una función que simplemente nos permite crear un nodo y asignarlo a donde nosotros necesitemos. Vamos a ir a la función crear nodo. La función crear nodo simplemente nos pide un nodo, el nombre de un nodo, y lo que hace es crearlo, ¿sí?, y asignarlo a donde nosotros necesitemos. Por lo tanto, fíjense que la función crear nodo devuelve un nuevo nodo a partir del nombre. Este nombre lo vamos a incluir o lo vamos a ingresar utilizando una función de Visual Basic de otro lenguaje de programación que se llama Interaction, que nos va a permitir abrir una cajita de texto para ingresar un valor. Y ese valor se va a guardar en esta variable. Para poder utilizar esta función, fíjense que tenemos que importar la librería de Visual Basic y además agregarlo
como referencia al proyecto. Para eso nos vamos a ir a la derecha del proyecto donde dice referencias. Fíjense que ahora tenemos la referencia Visual Basic. Lo que tenemos que hacer es sobre referencias, darle al botón derecho, agregar referencia, y dentro de ensamblados vamos a buscar la opción de Visual Basic y la vamos a tildar. Con eso ya agregamos la referencia a la biblioteca de Visual Basic y luego la incluimos en el proyecto para poder utilizarla. Esta función crear nodo la vamos a utilizar siempre que nosotros necesitemos crear un nuevo nodo. Así que vamos a empezar con este caso. Vamos a hacer un breakpoint en la función que nos permite crear un nodo raíz y vamos a ejecutar. Ahora sí, le doy botón agregar raíz. Fíjense que evalúa si la raíz es nula o no. Si la raíz no es nula, en este caso es nulo porque es el primer nodo que creamos, va a ir a la otra rama y nos va a invocar la función crear nodo. Esta función crear nodo, cuando yo le dé continuar, me va a abrir un cuadrito de texto para poner el nombre del nodo. Y ese nombre de nodo se va a guardar en la variable que yo asigné. Y por último, creo un nuevo nodo, lo devuelvo, ¿sí? Y lo que hago es asignarlo en la variable raíz. Ahora la raíz es el nodo raíz que creé recién, con su rama izquierda vacía y su rama derecha vacía. Para continuar, tenemos que hacer dos cuestiones. Primero, elegir, tener seleccionado cuál es el nodo que acabo de agregar, por un tema de usabilidad, para que permita seguir construyendo el árbol más fácil. Y una vez que seleccionamos el nodo ese y lo guardamos en un puntero en la memoria, vamos a ir a una función recursiva que se llama llenar TreeView, que nos va a permitir mostrar ese árbol que tenemos en la memoria en la interfaz de usuario. La función cambiar selección va a recibir un parámetro que es el nodo que yo quiero seleccionar. Y fíjense lo que hace. Guarda en la variable seleccionado cuál es el nodo, es simplemente un puntero, ¿sí? Internamente, y muestra en el campo de texto cuál es el nombre del nodo seleccionado para que nos quede identificado. Luego que hago esta selección, ¿sí? En esta variable seleccionado vamos a tener cuál es el nodo que está seleccionado. Y lo vamos a tener en la misma posición que la raíz. Fíjense, tenemos la raíz, que es el árbol completo, y seleccionado, que es el nodo que tenemos seleccionado en ese momento. Una vez que hago el cambio de selección, lo que voy a hacer es ejecutar la función llenar TreeView, que nos va a recorrer todo el árbol que tenemos a partir del nodo raíz y lo va a agregar en la interfaz de usuario en el control TreeView. Esta es la parte por ahí un poquito más complicadita, pero vamos a analizarla en detalle. El TreeView tiene una lista de nodos, ¿sí? Cada uno de estos nodos, lo que vamos a hacer nosotros es vincularlo con el nodo que tenemos en memoria. Es decir, vamos a tener dos nodos. El nodo nuestro de la memoria, que es a partir de la clase nodo, y el nodo del TreeView, que justamente es el nodo que se va a mostrar en la pantalla. Así que lo que nosotros tenemos que hacer es vincular estos dos nodos. Primer paso, borro todo el TreeView, lo vacío, e invoco una función que se llama mostrar nodo. Esta es la función recursiva. Mostrar nodo va a recibir por parámetro cuál es el nodo actual que yo quiero mostrar de la memoria, cuál es el nodo padre al cual le voy a asignar el nodo hijo, es decir, el nodo que yo tengo en la memoria, se lo voy a hacer colgar de un nodo padre del TreeView que tenemos en la pantalla. Y cuál es el lado que yo quiero mostrar, lado izquierdo o lado derecho. En este caso, como yo estoy creando una raíz, ¿sí? Voy a empezar a mostrar el árbol desde la raíz. La raíz no tiene padre y no tiene lado, por eso le mando null al padre y vacío al lado. De esta manera va a identificar que es la raíz. Entramos a la función mostrar nodo. La función mostrar nodo simplemente va a analizar. Si el nodo que yo le mando es nulo, ¿sí? No va a hacer nada, así que va a devolver vacío. Esto es una validación para no tener errores. Luego lo que yo voy a hacer es crear el nodo que voy a mostrar en la pantalla. Como les decía, tenemos dos tipos de nodos. El nodo en memoria, que es a partir de la clase nodo, y el TreeNode, que es el nodo que voy a mostrar en el TreeView, que es el control de usuario. Así que siempre que yo quiera mostrar un nodo de la memoria en la pantalla, tengo que crear un nuevo nodo del tipo TreeView.
Vamos a ejecutarlo de vuelta porque lo cerré sin querer. Ahí está. Entonces, cada vez que yo quiera agregar un nuevo nodo al árbol que está en pantalla, voy a crear un nuevo tree node, que es el nodo que se muestra. Siguiente paso, evaluar si el padre es null y el lado es vacío, significa que es una raíz. En este caso, estoy indicándole a la función mostrarNodo que voy a crear una raíz. Por lo tanto, como es una raíz, ¿sí?, lo que hago es crear un nuevo tree node, que es el padre principal, que yo había mandado como nulo porque es una raíz. Ponerle a ese nodo nuevo que creé del tipo tree node, que es el que se va a mostrar en pantalla, el nombre del nodo que yo tengo en memoria, que corresponde a la variable n, ¿sí? Fíjense, la variable n es el nodo que yo tengo en memoria. Y vamos a utilizar una opción que tienen los nodos y algunos otros usuarios, controles de usuario, que es la opción tag, la propiedad tag. Dentro de cada nodo que yo cree, voy a poder guardar en la opción tag el nodo que yo quiero vincular. De esta manera, yo voy a vincular con cada nuevo nodo de la interfaz de usuario un nodo de los que yo tengo en memoria. Así que fíjense que una vez que yo hago esto, voy a tener creado un nuevo nodo, que es el padre, que va a tener como texto nodo raíz, que va a tener vinculado en su etiqueta, en su tag, vamos a buscar acá, el nodo que yo tengo en memoria. De esta manera vinculo los dos. Una vez que tengo armado el tree node, puedo guardar el tree node en la lista de nodos del árbol del tree view, y ahí lo que va a suceder es que se va a mostrar eso en la pantalla. Por último, tengo que hacer la recursividad y tengo que ver si ese nodo que acabo de crear tiene algo a la derecha. Si tiene algo, invoco la misma función recursiva mostrar nodo, indicándole que muestre el de la derecha, indicándole cuál es el padre, que es el que acabo de crear, y cuál es la posición derecha. Como en este caso el nodo raíz todavía no tiene hijos ni derecha ni izquierda, no va a invocar a ninguna de estas dos funciones y va a terminar la llamada recursiva, vamos a decir, para mostrarlo en pantalla. Por último, invoco a la función expandOld, que está dentro del tree view, que lo que va a hacer simplemente es desplegarme todo el árbol. Y voy a invocar posteriormente a eso a la función evaluar árbol. Esta función evaluar árbol lo que me va a hacer es evaluar la altura y la anchura del árbol a partir de dos funciones también que son recursivas. Esto lo veremos luego para poder entenderlo mejor, así que continúo la ejecución y luego de esto puedo continuar y ya tengo mi nodo raíz, que es el que está seleccionado, y la altura y la anchura evaluado para poder entender. Ahora bien, yo quiero agregarle al nodo raíz un nodo a la derecha. Entonces selecciono el que quiero, le pongo agregar derecha. Vamos a hacer un breakpoint justamente para que podamos entenderlo mejor. Bien, ejecutamos entonces. Volvemos a hacer el proceso, agrego una raíz. Continuamos la ejecución. Bien, hasta acá estamos. Agrego una raíz y ahora agrego hacia la derecha una rama. Entonces cuando hago clic, fíjense que lo primero que va a hacer es fijarse si seleccionado no es nulo o si es nulo. Es decir, si yo no tengo ningún nodo seleccionado, no voy a saber a la derecha de qué nodo agregarle el hijo. Por lo tanto, que si no tengo ninguno seleccionado, nos va a mostrar en pantalla un mensaje. Y si realmente sí tengo uno seleccionado, es decir, que seleccionado no es nulo, lo que va a hacer es simplemente a ese nodo seleccionado crearle un nodo a la derecha con la función crear nodo que vimos anteriormente. Y una vez que lo creo, me va a pedir el nombre. Una vez que lo creo, se lo asigno al seleccionado a la derecha, justamente porque le di clic en la función agregar a la derecha. Si nos fijamos, seleccionado, ahora tiene el nombre raíz, que es el que tengo seleccionado, a la derecha el nuevo nodo que creé, y a la izquierda nada porque todavía está vacío. Una vez que agrego un nodo, invoco la función llenar tree view que vimos anteriormente. Pero ahora va a cambiar un poquito. ¿Por qué? Porque
vamos a tener un hijo de la raíz. Así que empezamos nuevamente, empezamos mostrando nodo desde la raíz, como siempre. Evaluamos, vemos que es una raíz, creamos el nodo raíz en el árbol, le ponemos el nombre, los vinculamos el nodo del árbol que tenemos en memoria con el nodo del árbol de la interfaz de usuario y lo asignamos, ¿no? Es decir, al control tree view le agregamos el nuevo nodo. Continuamos la ejecución y ahora va a preguntar si a la derecha hay algo, es decir, que no es null, va a invocar a la función mostrar nodo, pero lo va a hacer pasándole por parámetro a esa función el nodo que tenemos a la derecha, que es el nodo 1. Le vamos a indicar cuál es el padre es el nodo raíz, y le vamos a mostrar una letrita que simplemente lo que hace es mostrar en pantalla si es el derecho o el izquierdo. Ahí invoca recursivamente la función mostrar nodo, y lo va a hacer justamente, ¿no?, a partir del nodo 1, que es el que yo pasé por parámetro. El tree node, que es el nodo del árbol del control tree view, va a ser el padre, que es el raíz, y el lado va a ser la derecha. Fíjense que ahora no valida que el padre sea nulo, que el lado sea vacío, porque ya no es la raíz, y va a ir por la otra rama. Y simplemente lo que va a hacer es crear un nuevo nodo. Vamos a indicarle a ese nuevo nodo que el texto es la letrita que pasé por parámetro, D en este caso, y el nombre del nodo, y vamos a vincular ese nuevo nodo con el nodo de la memoria, que es N, que justamente es el nodo 1. Y ahora sí, al padre, que es la raíz, pero esta raíz, acuérdense que este tn padre es el tree node, ¿sí? Es el nodo que vamos a mostrar en pantalla. Esta función es solamente para mostrar el árbol de memoria a la pantalla. Así que a ese tree node, a los nodos hijos de ese padre, le vamos a agregar el nuevo nodo. Continuamos la ejecución. Ya va a evaluar si a la derecha hay algo o no hay nada. De ese nodo 1 que tenemos no hay nada ni a la izquierda ni a la derecha, así que estas dos funciones las salta. Y ahí termina la recursividad. Volvemos, terminamos y continuamos la ejecución. De esta forma vamos a ir componiendo el árbol a partir de seleccionar de qué nodo queremos, ¿sí? Supongamos que queremos crear de este nodo 1 a la derecha de ese nodo otro nodo. Así que yo selecciono nodo 1, me aseguro que esté seleccionado el nodo 1 y voy a poner agregar derecha y fíjense lo que va a pasar. Va a evaluar si está seleccionado OK, cuál está seleccionado el nodo 1. Va a crear un nuevo nodo a la derecha del nodo 1. Le vamos a poner el nombre nodo 2. Una vez que tengo seleccionado el nodo 1, a la derecha ya tiene el nodo 2. Vamos a ir a mostrar tree view. Lo mismo, lo hacemos a partir de la raíz. Comenzamos la ejecución. Primero mostramos la raíz de nuestro árbol en memoria al árbol en pantalla, como siempre. La siguiente vuelta va a evaluar, ¿no?, si de la raíz tiene algo a la derecha, va a invocar la función recursivamente. Así que vamos a invocar la función mostrar nodo desde lo que hay a la derecha, que es nodo 1. Entramos acá y ahora invocamos nuevamente la función desde el nodo 1. Continuamos la ejecución. Como no es la raíz, ya es un hijo, creamos el nuevo nodo, lo agregamos como hijo del padre. La raíz es el padre. Y ahora vamos a seguir evaluando. De este hijo que nosotros tenemos en N, que es nuestro nodo 1, tiene algo a la derecha, porque ya le agregamos uno recién. Así que va a volver a invocar recursivamente, mostrar nodo, ¿sí?, pero lo va a hacer, ¿sí?, a partir del nodo que acabamos de crear, nodo 2. Volvemos a analizar, como no es raíz, continuamos, agregamos el nuevo nodo padre del árbol en pantalla, los vinculamos los dos a partir del tag, le agregamos como hijo, fíjense que ahora el padre es nodo 1 y el hijo es nodo 2. Y así continuamos, ¿sí?, recursivamente. Como de este nuevo nodo no tenemos nada ni a la derecha ni a la izquierda, se ejecutan las dos funciones, volvemos en la recursividad y seguimos con la evaluación completa. Y ahí nos muestra el árbol. Raíz, nodo 1 y nodo 2. Es decir, el nodo 1 está a la derecha del nodo raíz y el nodo 2 a la derecha del nodo 1. Vamos a agregar un nuevo nodo a la izquierda del nodo 1 para evaluar la función
que nos permite justamente comprender el árbol, ¿sí? La evaluación de altura y de anchura. Así que voy a seleccionar nodo 1 y acá a la izquierda. Agregar izquierda, nombre del nodo, nodo 3. Seguimos en la... Bueno, acá se invoca nuevamente, ¿no? Cada vez que agrego un nodo, la función mostrar nodo. Una vez que mostramos todos los nodos, continuamos. Vamos a frenarnos en la función evaluar árbol, es decir, ya se ejecutó recursivamente desde la raíz para mostrar en pantalla. Y vamos a evaluar árbol. Evaluar árbol lo que va a hacer es invocar a la función alto a partir de la raíz, que nos va a permitir recorrer ese árbol para poder saber la altura, ¿sí? Así que esta función alto que vemos acá nos va a permitir sumar, ¿sí? Ir sumando de a uno en uno para saber cuál es el árbol, la altura del árbol. Vemos que, por supuesto, que si raíz es vacío, la altura es 0. Ahora vamos a invocar recursivamente esta función alto y vamos a ir sumando, ¿sí? Lo que va a hacer es ir sumando. Alto de la rama izquierda, más 1, para poder sumarle en 1 la altura. Y así, fíjense cómo recursivamente, como ya llegamos al final, es decir, no hay más hijos, suma 0, así que la izquierda es 0. Y la derecha es 0. Continúa la ejecución. Ahora lo hacemos a partir de la derecha. En la derecha sí hay algo. Este que está acá es el de la derecha, ¿no? Sería el nodo raíz. Continuamos. Y ahora sí, de este nuevo nodo, vamos a ver cómo termina la recursividad. ¿Sí? Ahí está. De este n, punto derecha, ya estamos en el nodo 3. Sumamos 1. Y ahí vamos a ir haciéndolo hasta encontrar cuál es el máximo de los dos. Es decir, siempre va a buscar el mayor nodo, en la mayor altura. Es decir, si a la derecha hay 4 y a la izquierda hay 3, va a buscar cuál de los dos es el máximo y me va a devolver ese valor como valor máximo recursivamente, ¿no? Hasta encontrar el final. Fíjense cuando termine. Fíjense que a la izquierda es 2. A la derecha es 2. Seguimos continuando. Ahora a la derecha es 3. Y fíjense entonces que el resultado es 3. Justamente porque hizo todo este cálculo recursivo para encontrar la altura. En cuanto al ancho, va a cambiar un poquitito la lógica. ¿Sí? Es una función que se llama ancho. Y lo que va a hacer es calcular el ancho de manera también recursiva. Fíjense. Pero lo va a hacer a partir de una referencia. Yo voy a pasarle un valor para ir sumándolo, ¿sí? Para ir sumando la anchura. Este valor, que es un entero, que es el ancho, lo voy a pasar como una referencia. ¿Sí? Estoy haciendo o estoy convirtiendo este valor que se pasa, como es un número, se pasan los parámetros por valor siempre, lo estoy convirtiendo a referencia. Así que si ustedes ven, empezamos evaluando el ancho a partir de la raíz, ¿sí? Y ancho a partir de un 0. Luego de esto, preguntamos si la derecha es null y la izquierda es null, va a sumar y va a dejar eso como valor final. Ahora vamos a ver la derecha. Si la derecha no es null, invocamos a la función ancho nuevamente a partir de la derecha y le pasamos esa variable que tenemos para que empiece a sumar recursivamente. ¿Sí? Fíjense que ahora estamos sumando el ancho, ¿sí? A partir del nodo 1. Como el derecho no es null y el izquierdo no es null, no va a sumar, porque esto va a sumar cuando llegue al final del árbol. ¿Sí? Porque el ancho es la parte más baja del árbol. Cuando llegue a que derecha sea null e izquierda sea null, ahí va a sumar. Volvemos, ¿no? Y seguimos con la recursividad. Ahora vemos que estamos en n, que es nodo 2. Va a ir a la derecha y va a ver que en la derecha es null y ahora sí la izquierda es null, por lo tanto va a sumar en 1. Por lo tanto ahora ancho es 1. Fíjense que como es una referencia, ¿sí? Luego esta referencia va a quedar en inicio, que es el valor que yo intento contar. Continúo
vamos a ver a la izquierda no es nada, y así vamos a hacerlo recursivamente. Ir sumando todo en este valor. Una vez que terminemos, vamos a tener en inicio el ancho, que es 2, ¿sí? Y lo vamos a mostrar en la variable, en el cuadro de texto ancho. Y ahora vemos que el ancho es 2. ¿Por qué 2? Porque tenemos estos dos nodos como ancho. Realmente explicarlo así por ahí es un poquito complejo de entender. Mi recomendación es que ustedes descarguen el código, lo evalúen, lo debugueen, que entiendan más o menos cuál es la lógica y luego que podamos discutir en clase las distintas alternativas. Lo último que nos queda por ver es el tema del recorrido en inorden, preorden y posorden. Vamos a analizar el único que está hecho en el ejemplo. La idea es que ustedes hagan los otros dos, es muy sencillo, que es el recorrido preorden. El recorrido preorden lo que hace es visitar, es decir, mostrar lo que hay en ese nodo en un cuadro de texto. Eso es el visitar. La función visitar va a recibir un nodo y lo que va a hacer es mostrar, ir agregando, ¿no?, los nodos que va visitando en este txt recorrido y lo va a ir concatenando. Primero uno, después otro, después otro. El recorrido en preorden, que es el que yo voy a invocar, es en preorden primero visita el nodo raíz, después la izquierda y después la derecha. Así que en el recorrido preorden, visitar n es la raíz. Luego de eso, si a la izquierda hay algo, mando a visitar la rama izquierda, y si a la derecha hay algo, mando a visitar la rama derecha. Vamos a hacer un breakpoint. Vamos a crear varios nodos, n1, bien, a la derecha vamos a ponerle n2 y a la izquierda n3. Si yo doy clic en recorrido preorden, primero vamos a ver el resultado. Primero, el recorrido preorden era primero raíz, después izquierda y después derecha. Primero raíz, que es n1, después todo el subárbol izquierdo, que es n3, y luego el subárbol derecho, que es n2. Acá es sencillo porque tenemos un árbol muy cortito. Ahora vamos a ir ampliando y vamos a ir agregándole hijos a cada uno de los árboles, de los subárboles, ¿no? N6 y a la derecha N7. Bien. Ahora cuando yo le dé al recorrido preorden, lo que va a suceder es que va a ir recorriendo primero la raíz, después va a ir por la izquierda. Una vez que llegue a la izquierda va a recorrer primero la raíz, después la izquierda, después la derecha. Después va a ir a la derecha, va a recorrer la raíz, izquierda y derecha. Así que fíjense, preorden. Ejecutamos, luego analizamos el código y tenemos primero la raíz, después el subárbol izquierdo. De este subárbol izquierdo, primero la raíz, después la izquierda y después la derecha. Una vez que termine con el subárbol izquierdo, va a ir al subárbol derecho, que va a ser primero la raíz, que es n2, después la izquierda y después la derecha, que es n7. Este es el recorrido inorden. Esto es la cuestión de recorridos, es un poquito por ahí complejo, pero en realidad es entender el proceso. Visitar visita un árbol, en este caso el árbol n1. El recorrido preorden va a visitar primero la raíz, luego la izquierda y después la derecha. Así que va a mostrar en pantalla primero la raíz, después la izquierda y después la derecha. Pero de la izquierda también se va a encontrar con un árbol, así que va a visitar la izquierda y la derecha. Luego va a ir por el otro lado. Esto es para que ustedes analicen, entiendan y practiquen y lo podamos discutir en clase, pero realmente es sencillo. Yo puedo seguir ampliando, ¿sí? Vamos a analizar, agregarle un nodo a la izquierda a n4, que va a ser n8, y a la derecha de n4, que va a ser n9. Si mostramos el recorrido preorden, ahora tenemos, empezamos con la raíz, n1, vamos con la rama izquierda,
N3. Vamos con la rama izquierda de N3, que es N4. Después a la izquierda de N4 hay un N8, a la derecha de N4 hay un N9. Luego que hicimos la rama izquierda, vamos a la derecha, que es N5. Una vez que hicimos N5, ya terminamos con toda la rama izquierda del nodo 1 y vamos a la derecha del nodo 1, en donde empezamos con la raíz, que es N2. Luego a la izquierda, que es N6, y por último a la derecha, que es N7. Este es el recorrido preorden. Si nosotros quisiéramos cambiar la secuencia de recorrido, simplemente cambiamos el momento en que se visita el árbol, el raíz. Así que supongamos que yo quiero recorrer inorden. Discúlpeme, estaba haciéndolo al revés. Preorden, inorden y posorden. Inorden, el recorrido inorden simplemente muestra. Vamos a cambiar la función. Vamos a hacer recorrido inorden. ¿Sí? Este recorrido inorden primero muestra la izquierda, después la derecha, después la raíz y después la derecha. Fíjense que ahora lo que voy a hacer es invocar en el botón inorden esta función recorrido inorden que acabamos de crear. Recorrido inorden, vamos a crear raíz, que sería nodo 1, a la derecha nodo 2, a la izquierda nodo 3. Recorrido inorden hace izquierda, raíz, derecha. Izquierda, que es N3, raíz, que es N1, y derecha, que es N2. Y así recursivamente, a medida que nosotros vayamos ampliando esta estructura. ¿Sí? Si nosotros a la izquierda del nodo 1, del nodo 3, le agregamos un nuevo nodo, que sería el nodo 4, y a la derecha un nuevo nodo, que sería el nodo 5, el recorrido inorden sería izquierda, derecha, raíz. ¿Sí? Así que de esta manera vimos un poquito un pantallazo general de toda esta estructura, y la idea es que ustedes analicen el código, debugguen, entiendan, vean el código que está en el visual, en el ultra, y que luego en clase podamos debatir y quitarnos todas las dudas que tenemos para comprender mejor este concepto.